De regreso a Agencia Paco Urondo TV, un programa donde, por supuesto, le mandamos nuestros cariños a Nico Márcico, que nos debe estar mirando este miércoles mismo por televisión a nosotros y opinando y corrigiendo los errores para que conduzcamos mejor el próximo programa. Nos vino a visitar Daniel Germanos, abogado, ex juez de la provincia de Buenos Aires, pero un actor muy importante para pensar el presente del peronismo, porque es el apoderado también de la lista del gobernador riojano Quintela. Daniel, gracias por venir a visitarnos. Es un gusto, gracias por la invitación. No, sos uno de los personajes de la agenda periodística del momento, porque hoy se está discutiendo en Argentina si efectivamente va a haber internas en el justicialismo nacional. ¿Va a haber internas? Mira, como dice el viejo dicho, para lograr la paz hay que prepararse para la guerra, y no digo guerra en el sentido... Pero un poco de guerra, sí. Es una lucha interna. Mira, aquí hay una cosa concreta. Cuando de 6 elecciones, de 8 elecciones, vos perdiste 6, tenés que pensar cuáles pueden ser las razones de esto. Uno mira al director técnico en esa situación. Claro. Una de las razones fue que muchos peronistas se fueron yendo del peronismo a buscar su vocación política con Cambiemos, con Milei o con listas propias. Una de las razones de esa fuga fue justamente la falta de elecciones internas. Entonces, si hemos identificado de que uno de los factores fundamentales de las derrotas del peronismo, 6 sobre 8 es un porcentaje altísimo, es como si arriba de Boca le hicieran 8 goles, es muchísimo, es muchísimo. Entonces, si creemos, estamos convencidos que uno de los errores fue justamente que no haya elecciones, esto revitaliza el partido. Y es más, aunque se terminase con lista única, creo que el peronismo volvió a la memoria de los argentinos. Y cuando vos pensás en el peronismo, pensás por lo general en cosas muy buenas. ¿Por qué vuelve a la memoria con esta interna? Se le recuerda a la gente que existe el peronismo. Che, acá está el peronismo, estamos discutiendo. Porque todo el día había hablar de Milei, para hablar bien o muy mal o pésimo. Y tiene la centralidad. Pero tiene la centralidad, para lo bueno y para lo malo. Creo que en estos días está teniendo la centralidad el peronismo. Y esto es muy valioso para la política argentina, especialmente para los que se sienten más desamparados por la política actual, que creo que es una enorme mayoría del pueblo. Me animo a decir que es más del 80%. Sí, en todas las encuestas da altísimo la gente que no se siente representada, que está enojada con la política. Ahora, Daniel, ¿no te da miedo que se desate una guerra fratricida? Que en estas internas, viste que uno sabe cómo empiezan, pero no saben cómo terminan en la disputa. Es que la guerra fue la no interna. Eso fue la proscripción de muchos sectores. Ajá. Me estás dando un título. Sí, esto fue la proscripción. La guerra fue la no interna. Claro. Mira, mi origen político arranca de muy joven, en la adolescencia, cuando se empieza a conformar Renovación y Cambio. Te hablo del año 72, con Raúl Alfonsín. Y en aquel tiempo... ¿Vos venís del radicalismo? Yo vengo del radicalismo, igual que Moró, que el fallecido Meoni. Nos pasamos todos al peronismo cuando se produce el acuerdo entre el macrismo y Sanz, aquella convención. Ahí, el Paraná, ¿no? El Paraná. Ahí entendimos que el Partido Radical, por lo menos hasta ese momento, había fracasado. Terminó, porque nosotros adheríamos a un proyecto popular. Muchos de los que nos fuimos con Alfonsín a los 17, 18 años, estábamos con Coral, en el Partido Socialista. Y Alfonsín era como un socialismo posible. Era un movimiento con un claro centro-izquierda. Es más, en la línea nacional encabezada por Balbín, que ejercía un liderazgo brutalmente autoritario, fuertemente autoritario. Al interior del Partido Radical. Tremendo. Armábamos una reunión en Chivilcoy y que creíamos que en la casa de López iba a haber 50 correligionarios. Balbín llamaba personalmente a cada uno y desarmaba la reunión. Desarmaba la reunión. Y eso es proscripción. Eso es proscripción. Esto abre. Por ejemplo... ¿Es una paradoja que, viniendo vos del radicalismo, termine siendo apoderado de una de las listas del peronismo? No, porque en rigor de verdad los puntos de... Mira, con esta mano derecha, cuando yo era presidente del Partido Radical de Esteban Echeverría, pinté en la avenida Arana el primer cartel que decía Irigoyen, Perón y Alfonsín. Para mí es una continuidad desde lo ideológico. Y a veces la ideología está mejor representada en un partido que en otro. Es como si dijéramos... Mira, yo soy de River, pero hoy Boca está jugando mejor. ¿Reconoces, digamos, que los valores de juego de River hoy están en Boca? Mira, es más, cuando yo decido
ir al radicalismo, luego después de una charla con el que era senador, el doctor Martiarena. Mi padre, Martiarena y Snopeck, fueron abogados en el norte de Juan Domingo Perón. Entonces, yo pensaba militar, siguiendo la tradición paterna, en el peronismo. O sea, tu hijo era peronista. Pero soy peronista, fue interventor del Poder Judicial de Córdoba. Y esto le costó estar prófugo y preso. Y nunca más salió bien de esa experiencia, a pesar de que era un hombre brillante, cuyo récord aún no fue superado. Él se recibió en La Plata en 20 meses de abogado. Fua. Entró en marzo del 44 y se recibió en diciembre del 46. Una máquina de sacar materia. Fortunato Germano era realmente un genio, reconocido así por todo. Lo destruyeron en la prisión. Un poco tu crítica fue ser radical. Claro, al peronismo, ¿no? Que lo había En desterrado. realidad, Martiarena es el que me dice, mira, hoy el peronismo, estoy hablando del peronismo del 72, está demasiado complicado. Es cuando estaba la AAA, empieza toda esta cuestión. Dice, ¿por qué no lo vas a ver a Roberto Alfonsín, que ese dirigente me gusta? Me lo aconseja un peronista, que fue además presidente provisional. Bien. ¿No? Esta es la verdadera historia. Porque él consideraba que la democracia, iba a pasar más fuerte por el radicalismo que por el peronismo. Y hay que decir que el peronismo del día 1, Perón cuando arma las 3 listas en las elecciones del 46, una es radical, digamos, es un diálogo entre peronismo y el radicalismo mucho más real de lo que normalmente se acepta. Pero ahora te toca, a las vueltas de la vida, ser el apoderado de la lista de Quintela. Pero realmente, yo imagino que hay muchos peronistas que te deben estar clavando alfiler, o un sector del peronismo muy específico. te digo que en realidad, no, es más, ¿No? tuve ayer una reunión con Teresa García, la apoderada de la lista de Cristina, con quien tenemos una amistad. ¿Tuviste con Teresa García? Teresa García, somos muy amigos de los 18 años. Y nos hemos comprometido a una, si es que hay lucha, porque todavía no está, hoy está definido que sí, pero puede ser que no. Estuvimos conversando de... No cerrás la puerta de la unidad, está todas las posibilidades. Y que no puede haber proscripciones de ningún tipo, ni impugnando avales mal impugnados, ni impugnando... Es decir, nada tiene que ser por pura formalidad, como diría Polanski. Tiene que ser cosas reales. El peronismo es el movimiento político más grande de la historia argentina. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, eso sí. La mejor elección de la historia la hizo Perón en su regreso con más del 60% de los votos. Datos. Esto es indiscutible. Factos, dirían los chicos. Entonces, esto es un regreso del peronismo. Esto es un regreso. Ya está claro que el peronismo va a volver a gobernar, no tengo dudas. Otro título, bien, hermanos, me estás ayudando en mi labor periodística. El peronismo va, le digo, chicos, pongan, el peronismo va a volver a gobernar. Sí, en este sentido, Milei es tan brutalmente antisocial, brutalmente tan antijusto, brutalmente tan feroz en sus políticas de ajuste innecesario además. Quintela manifestó en una charla, creo que fue en Salta, que el ajuste no era necesario. Entonces luego se armó un debate y explicamos por qué el ajuste no era necesario. Mirá, pocos saben que en 1930 la aduana argentina recaudaba el 80% de los recursos nacionales. Mis abuelos, y los tuyos, nunca pagaron un impuesto. Jamás. Nadie pagaba un impuesto. Claro, otro sistema tributario. No, nadie pagaba impuesto a ganancia, no había IVA, no había nada. Había impuesto a los cigarrillos, impuesto al consumo, de 9%, 10%, nada más. Eso se fue degradando poco a poco y hoy la aduana argentina recauda el 12%. Entonces vivimos pagando impuestos. ¿Por qué motivo? Porque la aduana es un colador. Esto se denunció en muchos gobiernos y ninguno lo corrigió. Y desde la época de Quiroga los riojanos tienen una historia de reclamar el puerto, que ya es una tradición. Absolutamente. Es más, si yo hubiera tenido la posibilidad de incidir en alguna de las políticas de gobierno de los últimos años, y me hubiesen dicho si yo quería algún cargo político, hubiera pedido uno solo. ¿Cuál es tu cargo? La aduana. Señor hermanos, aduana por usted. ¿Qué va a hacer en la aduana? Es que la aduana tiene que volver a ser el gran recaudador, porque por la aduana pasa toda la riqueza argentina. Se calcula que no menos de 100.000 millones de dólares se evaden en la aduana. Te agarra Milei y te mata. Milei hay que dejar eso que sea libre mercado. Bueno, pero eso es favorecer justamente a cualquiera menos los que lo votaron. Claro. ¿No? Es decir, él no está cumpliendo el pacto electoral con la gente. Vos dirías que está a pesar que él dijo que iba a haber un ajuste, él está violando el pacto electoral que prometió. Está haciendo un ajuste innecesario. Porque cuando vos ves países como Bolivia, que sus recursos naturales le cobran a los que lo explotan entre un 30 y un 70%
de un 30 y un 70%. Y además le exige que las empresas que procesen el litio se instalen en Bolivia. En Argentina estamos en el 1, el 2%. Sí, ¿cómo puede ser que no tengamos poder equivalente? Pero uno de los argumentos económicos contra Quintela es que sacó bonos en su provincia, que la gestión tiene problemas de déficit muy serios y tuvo que sacar un bono local. Pero el chacho. Está bien, pero sin embargo los chachos están muy bien aceptados. ¿Lo toma la gente? Los toman en Córdoba, los toman en Tucumán, los toman en todas partes los chachos. Porque además, tengamos en cuenta que La Rioja es la única provincia del país que mantuvo las tarifas al valor de diciembre del año pasado. ¿Tiene tarifas congeladas? Tarifas congeladas. Vos pagás un quinto de cualquier costo en La Rioja. Esto es una clara demostración de lo que luego él declaró en la Constitución, dándole prioridad mucho más que a la provincia, al pueblo. Digo que los recursos naturales son del pueblo. El punto. Y segundo, que cualquier persona que no tenga recursos suficientes tiene derecho a una renta universal. Esto es verdadero progresismo, esto es verdadera justicia social. ¿Cómo es posible que en un pueblo tan humilde, tan tristemente pobre como San Antonio de los Cobres, Milei le sacó el 70%? Lo sacó porque la gente se olvidó del peronismo. Claro. Sí, hay una crisis de peronismo muy grande. Milei es parte de la crisis de peronismo. Eso sí. Exactamente. Y además, justamente al no haber internas, el equipo de Milei se armó para la estructura de Milei, la pequeña estructura que él hizo, fue hecha la mayoría con peronistas. Esto es público. Esto lo sabemos. Y el acto de Parque de Sama fue un acto casi peronista. Casi peronista. Un acto chiquitito, muy humilde. Modestísimo. Muy modestito. Mucho menos de lo que él podía aspirar. Pero lo concreto es que nosotros, mucho más que criticar y darle centralidad a Milei, tenemos que darle centralidad a nuestros dirigentes, que hoy son claramente los más visibles, son tres: Cristina, Axel y Quintela. Y esto no es ignorar ni a Juan Mansur, ni a Capitanich, no de ningún modo. Hablo de centralidad. ¿Y Quintela con Axel cómo están, che? Muy bien. Uno diría, o los medios al menos publican, que es, bueno, el que le da el apoyo, si querés, el contrapeso bonaerense a la proyección de Quintela como candidato. Mira, yo creo que la historia se repite con otro partido. Lo que pasó con la Cámpora, que tiene chicos brillantes, ya hoy hombres. Están muy enojados con Axel y muy enojados con Quintela. Pero de alguna manera es lo que fue la Junta Coordinadora Nacional que armó el radicalismo y que lo destruyó el radicalismo. La Junta destruyó el radicalismo. La Junta Coordinadora. ¿Por qué motivo? Estás sugiriendo que la Cámpora... Sin quererlo. Porque ¿qué pasa? Llega un momento que cuando un grupo se consolida demasiado tiempo en el poder, terminan creyendo que son los dueños de la verdad. Algo patrimonial que está pasando. Yo te cuento, esto muy poca gente lo sabe. Ahora le va a pasar más gente. Quédate nosotros y la audiencia. Exactamente. El radicalismo hasta el año 85, su verdadero gobierno popular eran los punteros. El puntero es una palabra de origen radical. Totalmente radical. Sí. Es decir, cada capilla, cada sector tenía un puntero barrial. El puntero barrial era el que llegaba al comité con la pila de fichas blancas, que se hacían por cuadruplicado, y cuando él pedía una audiencia a un senador o a un diputado, se lo atendía porque era el dueño de los votos del radicalismo. Y era el representante, el pequeño representante comunal o barrial. Claro. Yo empecé a percibir, yo estuve en el gobierno de Armendáriz, en la provincia. El primer gobernador que fue milagrosamente radical en una elección. Cococho, la victoria de Alfonsín, ¿no? No, fue algo realmente milagroso porque los peronistas en aquel tiempo nos decían a los radicales: nosotros a ustedes le ganamos con la camiseta del ratón Mickey. Y se olvidaron de hacer campaña, y se olvidaron de mostrar dirigentes. Y se produjo esa ley de autoamnistía que Luder. Entonces, todo el centro izquierda se empezó a volcar al radicalismo. Inclusive la candidatura de Arminio Iglesias tampoco era la mejor candidatura para la época. El capítulo del ataúd prendió fuego, una serie de... Pero quiero aclarar que Arminio fue un dirigente extraordinariamente bueno, a quien traté y formé parte de una cena junto con él y con Alfonsín y Zulema, su esposa, en la casa de Arminio, un día antes de que Alfonsín anuncie el pacto sindical militar. Denuncie. Herminio se enojó conmigo porque yo había armado esa reunión, se enojó conmigo, creo que para siempre. No me quiso. Nunca te perdonó. Pensó que lo había traicionado. Lo habías emboscado. Yo tampoco sabía que Alfonsín iba a anunciar eso. Pero lo que quiero
yo resaltar es que esta interna, termina viendo o no, vuelve a poner el peronismo sobre el tapete. Y la gente vuelve a recordar la marcha peronista, la justicia social, las vacaciones, el aguinaldo, la educación, la salud. Son muchas cosas que te dio el peronismo. Sí, y cuando te vas a acostar, ¿ves videos o lees libros sobre lo que fue la interna de Cafiero y Menem en el 88? Sí. ¿Pensás que te puede ayudar a pensar este problema? Ayer estuve viendo videos y yo... Hermano, se acuesta y dice, voy a poner... No, yo me acuerdo que yo festejé como radical en aquel tiempo la victoria de Carlos Menem, convencido que era pan comido. Lo matábamos. Era pan comido. Lo mismo pensó Cafiero y Menem. Bueno, lo mismo que a lo mejor piensa alguno de Quintela, ¿no? Entonces, ahí aprendí que hay que respetar a todo adversario, hay que superarse a sí mismo, no hay que superar al otro, hay que superarse a uno mismo, tratar de ser mejor, hacer mejores propuestas, ser más abierto. Y el problema que tuvo la Cámpora es que se cerró su comunicación. Ibas a un ministerio y te decían, ahí está la Cámpora, y no había nadie más. Si no eras de la Cámpora, no te atendían. Claro. A los punteros radicales, en el 85 yo empecé a ver que cuando venía alguien de las encadenadas por las inundaciones, venía el puntero, se quedaba esperando, y yo escuchaba cuando el senador radical le decía al secretario, decirle que no estoy. Ahí empezó el desastre radical, cuando se empezó a dejar de atender a la gente. Y en esto la coordinadora tuvo un rol protagonista. Preponderante, porque ellos empezaron a considerar que eran chicos todos brillantes, todos brillantes, como no era Cámpora, muy brillantes, pero terminan creyendo que pueden sustituir. Que la genialidad del dirigente puede sustituir al pueblo. Y no es así. No es cuestión de iluminado la política, porque el que conoce realmente la realidad social es el hombre del territorio. Esto lo entendió muy bien Eduardo Duhalde cuando crea las manzaneras. Mañana te voy a correr un cachito, ahora vamos a hablar con la historia. Pero mañana jueves, para un acto por el 17 de octubre, ¿va a estar Quintela? ¿No va a estar Quintela? Va a estar Quintela, vamos a estar todos nosotros ahí. ¿Te imaginas, puede llegar a Cristina Kirchner? ¿Te imaginás? ¿Puede la Cámpora? A mí me encantaría. Para mí Cristina es la candidata de todos. Sí, pero no la candidata. ¿Cómo tira títulos, hermanos? Le digo ahí a la gente de producción, pongan porque está tirando. Pero aparte Cristina lo sabe en primera persona, tenemos todos un cariño enorme, un respeto. Es la líder natural del movimiento popular, ni siquiera del peronismo. Ni siquiera el peronismo. Ella con su gestión y la de Néstor benefició a la gran mayoría del país. La Argentina empezó a ser una verdadera potencia cuando estaban vinculados Néstor con Lula. Chávez, Evo. Exactamente, fue una época realmente fantástica. Yo recuerdo esos encuentros que se hacían en el Hotel Hermitage en Mar del Plata, donde estaba justamente Chávez, a quien tuve la posibilidad de regalarle sobre todo que era de Perón, ¿no? Un recuerdo muy lindo, un personaje muy querible de Chávez, muy querible. Y era más peronista que cualquier argentino, fanático de Perón. Fanático. Sí, hablaba, claro. Ah, fanático. Bueno, en una palabra, esa unión latinoamericana empezó a ser mellada. En Brasil, en Uruguay, en Chile. Algunos países resistieron. Resistió Chile muy bien, resistió Brasil. Lula soportó la prisión injustificada que le hicieron con un fallo de primera instancia. Un disparate. Vergüenza. Una vergüenza. Pero ahora me parece que ganando el peronismo vuelve la soberanía del pueblo. El peronismo es pueblo. Te hago pimponeo para ir cerrando. ¿Para vos, Guillermo Moreno, debería estar dentro del PJ? Guillermo Moreno, él sabe, es más, me tocó participar de un juicio donde era uno de los coimputados, yo era abogado del titular del Mercado Central, que fue absuelto. Lo concreto es que Guillermo Moreno creo que en los últimos meses ha derrapado. Ha tenido una deriva. No lo entiendo. Y almorcé con él hace pocos días y se lo dije personalmente. Sabe el aprecio que le tengo, no entiendo lo que está haciendo. Creo que ha perdido el rumbo, no. ¿Pero tiene que estar dentro del peronismo, sí o no? ¿Dentro del PJ, sí o no? Sí, lo que tendría que hacer es más silencio. Nada más. Porque un poquito sobregirado. Es desacertado lo que está diciendo y no es correcto. Axel aparece como uno de los hombres más lúcidos que tiene el partido peronista. Un hombre joven, brillante. No se le conoce una sola mancha ética. Algo que está pidiendo la gente, aparte, hay una mirada muy finita sobre corrupción. Vos ahí tenés, Ricardo Quintela y Axel en ese punto son incuestionables. Nadie puede decir que sean representantes ni de grupos concentrados, ni de temas vinculados con la corrupción. Son dos hombres de una honestidad indiscutible. Esto no es patrimonio de
todos los dirigentes, porque muchos lo son, pero no tienen la imagen. Y vos sabés bien que la gente vota por lo que piensa o por lo que cree, no solamente por lo que es, ¿cierto? Así que yo creo que lo ideal sería llegar todos juntos y que en esa mesa sea presidida por Cristina, por Axel y por Quintela. Esto sería el mejor panorama. Pero mientras tanto, bienvenida a la discusión, bienvenido al debate y bienvenida a la interna. Daniel, con ese título que me dejas al final de Sobre esa mesa, te agradezco la nota, los títulos, la visita. Gracias a ustedes por la invitación. No, te vamos a volver a invitar. Te felicito por el medio porque es un placer estar aquí. Vení a visitarnos cuando quieras. Muchas gracias. Seguimos con Apu TV.